Estamos con Javier de Belaunde, abogado independiente, y David Lobatón del proyecto Justicia Viva para conversar sobre los cambios que se vienen en el Poder Judicial. Bienvenidos. Acabamos de ver en el reportaje en el bloque anterior esta contienda de competencia que se viene entre los tribunales militares y el Poder Judicial en relación a los casos de los militares involucrados en los sucesos de Puno durante el estado de emergencia. Y en un tema así de contienda de competencia, ya la Corte Suprema anteriormente ha cedido sus fueros, digamos, y ha dicho que sean los tribunales militares los que vean casos similares. Y ahora, sin embargo, han reaccionado los jueces con absoluta indignación frente al llamado del presidente Toledo para hacer juntos un proceso de reforma en el sistema de justicia, de administración de justicia. ¿Tienen razón los jueces de reaccionar con esa indignación, digamos? ¿Está afectando la autonomía, la independencia del Poder Judicial, David? Bueno, en primer lugar creo que el tema de justicia militar es un tema crucial en todo este proceso de reforma judicial o refundación del Poder Judicial. En ese sentido creemos importante que también se tome en cuenta ese aspecto de la justicia que por lo general queda fuera de estos debates. Y en segundo lugar creemos que el presidente Toledo ha tenido o tiene todo el derecho de plantear una reforma como jefe del Estado, y en realidad es verdad que ha tenido algunas reacciones en el Poder Judicial, pero creemos que pasado esta primera reacción, esta primera impresión, creo que lo que toca ahora es tender puentes para que diversos poderes del Estado y diversas instituciones puedan llevar una reforma judicial por buen camino, ¿no? ¿Qué tan importante es la reforma, o no digamos la reforma, sino como ellos la llaman la refundación del Poder Judicial a la que convocó Civina a comienzos de año? ¿Qué tan importante ha sido este proceso hasta el momento? ¿Qué tan avanzado estaba? Sí, bueno, creo que la posición que adopta el Poder Judicial y el presidente Civina es absolutamente excepcional. Creo que la convocatoria que hace a un esfuerzo en torno al Poder Judicial es significativa. Y sobre todo creo que es la primera vez que se percibe claramente que el Poder Judicial dice el tema de la reforma judicial es un tema nuestro. Es decir, no miran un poco a las tribunas a ver otros culpables, a veces las leyes, a veces la mala prensa, sino dicen el tema judicial es un tema que nos incumbe. Eso me parece muy valioso. Creo que a partir de la instalación del grupo de trabajo se han procesado muy seriamente muchas cosas. Lamentablemente creo que no han sido conocidas. Creo que se han hecho muy de la puerta para adentro, sin una convocatoria además a la sociedad civil. Entonces yo creo que, como ha dicho David acertadamente, lo que se trata ahora es de tender puentes. Creo que el mensaje presidencial del presidente Toledo tiene la virtud de focalizar como política de Estado el tema de la justicia y el de entender que el tema de la justicia no solamente es un tema del Poder Judicial, ni es un tema tampoco de los poderes políticos. Creo que hay que leer en esto una convocatoria muy amplia a los poderes políticos, al Poder Judicial, y creo que es muy destacable este llamado a la sociedad civil para participar en el proceso de reforma. Yo creo que ahora, lejos de polarizar, lejos de contraponer posiciones, lo que hay que buscar efectivamente es tender puentes y acercar a una mesa de diálogo a los diversos involucrados en el tema judicial. No solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también los usuarios del sistema, representados, creo, por diversas instituciones y por diversas instancias que están trabajando en el tema de justicia hace algún tiempo. Claro, entonces aquí hay dos cosas. Creo que ahora, justamente siendo un tema de Estado, lo que está claro, creo que nadie duda ya, está fuera de discusión, de que se necesita efectivamente un cambio radical en el Poder Judicial, ¿no? Y lo que está claro como política de Estado es que nadie debe quedar excluido. Los tres poderes del Estado, digamos, el Ejecutivo, el Legislativo, el propio Poder Judicial, son parte de eso. Aquí de repente hay una discusión, ¿son estas iniciativas excluyentes entre sí o debieran ser, como se está planteado de alguna manera, confluyentes, ¿no es decir? Y otro tema es,
¿quién lidera este proceso de reforma o el proceso de cambio? La primera cuestión, que ya creo que está en discusión, aquí no se trata de exclusiones, ¿no?, sino de que las iniciativas de cambio que están en curso sean confluyentes. Pero ¿quién debería tener la responsabilidad de conducir el proceso? Bueno, es que en realidad el proceso es tan complejo que lo importante aquí es cuál es la actitud que tienen los diversos actores involucrados. Por supuesto, el Poder Judicial va a tener y tiene que tener un rol predominante, pero también el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, porque tome en cuenta que el Poder Ejecutivo representa finalmente a dos actores claves en el sistema de justicia, la Policía Nacional y todo el sistema penitenciario, ¿no? Entonces creo que en realidad más que buscar quién va a liderar, quién va a protagonizar, quién va si no se trata de cuál es la voluntad política de los diversos actores, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que tiene que facilitar el marco legal para poder llevar a cabo la reforma, y el Poder Judicial, cuál es la voluntad, y eso pasa, entre otras cosas, cuántos recursos está dispuesto a poner el Estado en esta reforma, en esta refundación, que como ha dicho el presidente Toledo, no demorar un minuto más, ¿no? Claro, pero en su propio discurso el presidente Toledo ha convocado una comisión especial de reforma, ¿no? Entonces, obviamente esto está dejando de lado la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial de alguna manera, ¿no? Pone en tela de juicio un poco qué es lo que irá a pasar con la convocatoria de este Acuerdo Nacional por la Justicia que hizo Sivina, ¿no? Entonces queda en duda un poco quién efectivamente tiene la responsabilidad de liderar este proceso. Si bien era cierto que es muy importante que los jueces iniciaran un proceso de reforma, si se quiere, pero que cometieron el error de dejarlo como en puertas cerradas, excluyendo otros sectores y la participación de la sociedad, que es elemental. Aquí de todas maneras hay un problema de efectivamente quién conduce. ¿Qué debería plantear, por ejemplo, Sivina el día de mañana, el día del juez, que se supone que va a hacer los grandes anuncios respecto al tema? ¿Cómo recupera de alguna manera iniciativa y la posición que le corresponde al Poder Judicial en este proceso de reestructuración? Yo creo que en primer lugar dando a conocer lo que se ha hecho en estos meses, porque es algo que realmente no se conoce o muy pocos conocen. En segundo lugar, creo que es muy importante que se establezcan efectivamente los puentes para que todos los responsables en torno al tema de la justicia se sienten en una mesa y puedan realmente efectuar no solamente las propuestas a mediano y largo plazo, sino un poco lo que la sociedad está reclamando, respuestas a corto plazo. Tengo la impresión que en lo que ha ocurrido con el mensaje presidencial es como que se ha desenfocado la importancia de las propuestas. Creo que este tema de los 65 años ha distraído la atención y ha llevado la discusión a un problema de si debe o no cesar el magistrado a los 65 años. Creo que ese no es el problema. Creo que fue un error por parte del presidente llevar esta propuesta, y que es una propuesta que debiera ser sacada de la mesa para, creo yo, centrar la discusión en algo que me parece fundamental. El primer punto de los planteamientos que el presidente lleva el 28 de julio, que es esta comisión de reforma judicial, o esta comisión en la cual, según se plantea, se quiere que participen no solamente los representantes de las instituciones directamente involucradas en el tema de la justicia, sino también importantemente la sociedad civil. Yo creo que habrá que ver cómo es ese proyecto de ley, cómo es esa propuesta, para ver realmente de qué manera se pueden conjugar esfuerzos. Creo que sería un gran error que en este momento los jueces se atrincheren, los jueces hagan cuestión de Estado por cosas que creo que son en este momento secundarias, como el tema del límite de edad, que desde otro lado creo yo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo debieran realmente sacar de la mesa de discusión, porque es una propuesta que no es conducente, ¿no? Hay algunos temas centrales que debería ocuparse, ¿cuáles, para sacar efectivamente el eje del debate en los 65 años, que realmente también coincido, no es un tema accesorio tal vez? Bueno, ¿cuáles serían? Uno de los temas claves que ya durante varios meses se le ha estado planteando en diversos foros e instancias al Poder Judicial es un cambio sustancial en la Corte Suprema, ¿no? Creemos que
La Corte Suprema como máxima instancia es la cara del Poder Judicial en gran medida frente a toda la sociedad, y en ese sentido el presidente del Poder Judicial, el doctor Sivina, tiene una oportunidad importante de comenzar por lo menos por renovar a todos los vocales supremos provisionales que han accedido a la Suprema y que lamentablemente algunos de ellos, gracias a investigaciones periodísticas, tienen pues una trayectoria, por decirlo menos, cuestionable, ¿no? Creo que sería una medida importantísima por la cual podría comenzarse a recuperar confianza, insisto, en una de las instancias más importantes del Poder Judicial, la Corte Suprema. Empezando por ahí, efectivamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su participación. El tiempo lamentablemente nos ha ganado, pero esperemos que mañana, que es el Día del Juez, ¿no?, el tema seguirá concentrando la atención pública, y además sobre un tema que es crucial, efectivamente, para la propia democracia, ¿no? Un Día del Juez especial va a ser. Absolutamente, sí, pero en buena hora. Así es. Bien, gracias otra vez, Javier y David. Nos vamos a una pausa y regresamos para ocuparnos de otro tema que nos concierne a todos: la inseguridad ciudadana y las penas alternativas para combatirla eficazmente. Para combatir eficazmente los delitos de menor cuantía. Y ahora, por solo 2